Ya bien. Entonces, partiendo para que realmente se ubiquen, ustedes tienen que saber sí o sí lo que es un índice de Miller. Si no saben lo que es un índice de Miller, porque se los van a poner en las dos pruebas, se los van a poner en la prueba de cátedra y en la prueba de laboratorio, porque esto es esencial. ¿Ya? De verdad es muy vital y les va a sumar varios puntos o restar si no lo saben en las pruebas, que generalmente son de notas rojas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cuestiones que son básicas como los índices de Miller. A las clases de ayer aún había gente que estaba perdida con eso. Entonces, y si ustedes están perdidos, tienen que preguntarnos a nosotros. Si nosotros tenemos buena disponibilidad, créame. No es nuestra labor así como hacer extra horaria, pero realmente tenemos buena disponibilidad como para poder orientarlo a ustedes. Tienen los WhatsApp, tienen nuestros correos, tienen absolutamente todo. Yo no recibo ninguna consulta fuera del horario de clase. Ninguna. ¿Ya? Insisto. Decepción. La decepción, hermano. Bien, ¿qué es un índice de Miller? Es simplemente un punto de corte a una distancia determinada de los ejes cristalográficos espaciales. Recuerden que ustedes viven en un espacio tridimensional. Trátenlo así, como que viven en un espacio tridimensional. De corte con la cara. Veamos el primer índice. Tengo los tres ejes A, B o C, X, Y o Z. En ingeniería estos ejes están un poco intercambiados. Creo que la X la agregan hacia el costado derecho. Ustedes simplemente oriéntense por estos ejes. Oriéntense por los ejes que utilizamos en mineralogía. ¿Ya? Estos tres ejes están asociados a una distancia determinada. Los tres tienen una distancia que se mide en Armstrong, pero se relativiza. En términos de distancia se le pone a una distancia o a X o a la mitad de una distancia. ¿Cierto? Yo aquí voy a corregir algo. Lo voy a poner todo a una distancia. Dame un segundito. Si se fijan acá en mi software, yo los tengo todos asociados a la misma distancia. Todos. Entonces, desde el punto centro hacia los costados de cara, en todas las direcciones yo tengo una misma distancia. ¿Ya? La cara A tiene un índice 100. 100 es HKL o ABC o XYZ. En teoría el índice es HKL. Esos son los índices HKL. Pero para que lo asocien bien es lo mismo que decir ABC o XYZ. Entonces, ¿por qué tienen un índice 100? Porque si ustedes ven bien la figura desde mi punto centro del cubo, ¿cierto? Se encuentra en el centro del cubo, hacia el exterior, el índice, o sea, la cara, perdón, es perpendicular con ese eje. Es decir, se cortan. Se corta. Ahí se ve el corte, ¿cierto? Se corta. ¿Se corta a qué distancia? A una unidad de distancia. Por eso tiene un número. Que tenga un número primero me indica que se intersectan. La cantidad de ese número me indica el recíproco matemático a la distancia a la cual se intersectan. Entonces, si yo cambiase, por ejemplo, este índice a un 2, aquí tengo que hacerlo manual. El software desafortunadamente no me deja, si le doy play no va a ser a media distancia para los que sepan. Si yo tengo un 2, en el fondo quiere decir que la distancia que se ubica la cara es a un medio, porque es un recíproco matemático. Y un medio es la mitad. Entonces, y la mitad de 1 va a ser 0,5. Si yo le doy play a proyectar esta cuestión, ahí está. Esa cara ahora tiene un índice 200, pero se encuentra a media distancia desde la unidad, entendiendo que el tope de la unidad está como cerca de ahí de donde se indica A, ¿cierto? A media distancia de A. Y eso, a media distancia de A, con un índice 200. ¿Ya? Para el resto de las caras lo mismo. En B esta tiene 1, 0, 1 porque está cortando al eje B. Recuerden, A, B, C. Al eje B está cortando a una distancia. Yo esto lo puedo cambiar. Ahora, si quiero que sea, por ejemplo, un tercio, ¿cuál es? Mi segunda cara es esta. Estábamos trabajando con un cubo. Por esa razón nosotros tenemos aquí 6 caras, 6 índices distintos. Yo lo voy a poner a un tercio. Como es a un tercio, mi índice va a cambiar a 3 y la distancia ya no es 0,5, sino que va a ser aproximadamente 0,3.
¿cierto? Un tercio de 1 es 0,3 periódico. Entonces vamos a ver si cambia, y ahí cambia. Ahí ya tengo el índice 0,3, 0, es decir que estaba a un tercio de corte del eje B. 0,10 va a ser a una distancia de corte con mi eje Z. Porque ustedes viven en un espacio tridimensional, recuerden eso. A, B, C, X, Y, Z. Y C es hacia arriba. Todos estos ejes también tienen un sector negativo. El sector negativo de A, si mi sector positivo es el frontis, mi sector negativo va a ser la parte trasera. Si mi sector positivo de B es la derecha, mi sector negativo de B va a ser la izquierda. Lo mismo con C, arriba y abajo. C positivo es arriba y abajo va a ser otro. Entonces, si yo quiero modificar a cada uno el sector negativo de C, ¿para cuál cara? La cara 0, 0, menos 1, que es la cara de abajo de Z. Modifiquémosla. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Modifiquémosla a la mitad. 0,2. Y aquí le voy a poner la distancia de la mitad de la unidad. Esta cara debiese subir acá arriba. Chuta, ahí me equivoqué. Dije otra cara. 0,5. Esa cara debiese subir. La cara que se encuentra ahí debajo. Vamos a ver si ocurre eso. Sí, ocurre. La figura se achata un poco por lógica. Se achata. Pero el índice Z, que acá no está dibujado, que se encuentra debajo en su parte negativa, se disminuye a la mitad. ¿Ya? Si les van quedando dudas, tienen que ir preguntando. Eso.